Ok, el siguiente ejercicio es el ejercicio 17 sobre los hooks. Y bueno, los hooks en este caso es, eh, es una forma de definir acciones dentro del módulo, perdón, dentro del modelo de datos. Entonces es como hacer, o sea, cuando al momento de que se crean las tablas en la base de datos, em, es realizar algunas acciones. Por ejemplo, cuando se va a guardar el campo de email, asegurarse que ese campo de email esté todo en minúsculas. Entonces, si hay alguna letra mayúscula que guardó el usuario, al momento de guardarlo en la base de datos, todo queda en minúsculas. ¿Por qué? Porque así está definido cómo deben de funcionar los correos electrónicos. Entonces, son acciones que nos ayudan. Es una forma de definir acciones antes de guardar en la base de datos. Digo, en este caso, hooks para el ORM. Vamos a ver qué documentos trae. Trae el documento de conexión con la base de datos, en donde estamos utilizando el archivo .env. Tenemos el esquema, que es para crear la base de datos, UserDB. Tenemos el modelo de datos, en este caso es user.js. Aquí podemos ver, bueno, requiere Sequelize y requiere el config connection, que es el archivo que hace las conexiones, y en donde dice, bueno, class user extends model, user init. En el usuario aquí vienen los campos, vienen las columnas que se van a crear, el tipo de dato, el ID, username, email, password, como lo hemos estado utilizando en ejemplos anteriores, pero abajo de esa definición aquí viene un pedazo de código en donde que se le llama hooks. Si vemos aquí la definición, dice hooks, an object of hook function that are called before and after certain life cycle events. See hooks for more information about how functions and their signatures. Each property can either be a function or an array functions. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace este pedazo de código? Aquí dice, when adding hooks via the init method, el init method es este, user.init, o sea, inicializar el modelo de datos, they go below, o sea, van hasta el final, ¿no? Aquí dice hooks, el comentario dice, use the before create, que es este, hook to work with data before a new instance is created. Entonces se utiliza before create hook para trabajar con datos o con data before a new instance is created. In this case, we are taking the user's email address and making all letters lowercase before adding it to the database. Entonces aquí before create, assign new user data, que dice new user data email await new user data email to lowercase. Aquí está utilizando el método to lowercase para guardarlo en minúsculas. Return new user data. Después dice here we use the before update hook to make all the characters lowercase in an updated email address to make all the lowercase in an updated email before updating the database. Entonces aquí se utiliza el before update para hacer todos los caracteres en minúsculas o lowercase en una en un email actualizado, antes de actualizar la base de datos. Entonces, before update, async update user data email, await update user data email to lowercase. Aquí veamos que es new user data y aquí es update user data. Es una sync await, return user data. Entonces, este hook nos permite que cada vez que se crea un nuevo usuario y se va a guardar el email, asegurarse que esté en minúsculas o en lowercase. Y cada vez que se va a actualizar este campo, asegurarse que lo guarde en la base de datos o que lo actualice en minúsculas. Básicamente eso es lo que hace este hook. Entonces revisamos el resto de los archivos, tenemos el routes, no tenemos ningún cambio, users,
En user routes tenemos aquí los métodos getID, post, put. Aquí es para probar, ¿no? Para hacer la actualización. A ver, nada más para checar si hay algún otro comentario. Para crear, este es para crear. Aquí básicamente va a utilizar solo estos dos métodos. El hook, cuando haces un post para crear un nuevo usuario, cuando es un put para actualizar. Aquí sí tenemos un pedazo de código que dice individual hooks true. Quiere decir que para actualizarlo, va a utilizar el hook para actualizarlo. Entonces en la ruta API lo tenemos igual. Tenemos nuestro archivo .env. Tenemos el package JSON con nuestras dependencias. En este caso hooks no requiere una dependencia, o sea, es parte del código de JavaScript. Entonces no se necesita crear ninguna dependencia. Y el archivo server pues requiere express routes. Aquí no vemos ningún cambio, eh, no vemos nada diferente, ¿no? Entonces el único es en el modelo de datos y en el archivo routes, en donde lo está llamando para cuando se hace el put o la actualización. Vamos a instalarlo y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver, asegurarnos que funciona, ¿no? Vamos a intentar guardar un email en mayúsculas o con algunas letras mayúsculas, y en teoría me lo debería estar guardando en la base de datos todo en minúsculas. Entonces vamos a abrir la terminal, vamos a correr npm i para asegurarnos que las dependencias están instaladas. Vamos a esperar un poquito. Ok, vamos a correr npm run start. Que aquí ya está conectándose con el servidor de base de datos y creando bueno, conectándose con las tablas de la base de datos. Vamos a esperar un poquito más. Ok, me confirma que ya está escuchando o que ya está conectado. Vamos a abrir Thunder Client. Vamos a hacer un new request. Y aquí vamos a hacer, bueno, primero vamos a hacer un get para que me traiga, para ver qué campos están creados actualmente en la base de datos. La root es localhost 3001, diagonal API, diagonal routes, no, perdón, users. Y aquí la ruta raíz, ok, aquí me pide, no tenemos un get all, más bien tenemos uno por ID. Si nosotros revisamos la base de datos, vemos que la tabla de users, bueno, a ver, voy a actualizar y la voy a volver a descargar. Esta la voy a eliminar. Bueno, en teoría solo hay 3 usuarios o 3 registros. Aquí la voy a descargar nuevamente. Sí, son 3 registros. No es cierto, a ver. Sí, hay 3 registros, es que el registro 2 no existe. Entonces, bueno, voy a probarlo nada más con un ID. Entonces aquí es get, le voy a poner el ID. Bueno, en teoría aquí no me debería traer nada porque no hay un método para obtenerlos todos, un get. Pero si pongo el 1 me trae el 1. Si pongo el 2 no me lo debería traer porque no existe. El 3 sí me lo debería traer. Y el número 4. Okay. Ahora vamos a probar, vamos a utilizar el método post para crear un nuevo usuario.
Entonces vamos a eliminar aquí, vamos a utilizar método post. Recordemos que para el post tenemos que darle un body o un cuerpo. Entonces aquí vamos a poner username. En username vamos a poner Juan Camaney. Y el email, en este caso vamos a guardar con mayúsculas y minúsculas, esperando que funcione el hook para normalizar todo a minúsculas. Entonces aquí le voy a poner Juan y utilizando mayúsculas y minúsculas @gmail.com. Después tenemos el password. Aquí no recuerdo si el password está hasheado. 45. Voy a revisar el modelo de datos. Bueno, el hashing. Si en este caso parece que no me lo va a guardar hasheado, porque si revisamos el ejercicio anterior, a ver, ¿en dónde estaba? Hacer en el archivo routes. Sí, aquí está haciendo el bcrypt. Entonces, si nosotros, aquí en el post tengo que utilizar el bcrypt para el password. A ver, entonces, si no tengo yo acá el bcrypt, no, nada más, eh, nada más lo está guardando plano. Entonces, no me lo va a guardar hasheado el password. Entonces lo voy a correr. Dice Sequelize Validation Error. Me está mandando un error. Dice Validation Len on Password Fail. Validation Error Function. Aquí creo que la longitud debe ser de 8. 5, 6, 7, 8. A ver, voy a ver otra vez. Sí, ahora sí me lo guardó. Es que me mandó un error por la validación de la longitud. Recordemos que la validación de la longitud está en el modelo de datos. Aquí yo veo en Models User. Al momento de guardar los datos del password debe ser una longitud de 8. Por eso es que me marcó el error. Entonces si yo veo, ya me creo el ID 5. Si reviso la base de datos y veamos aquí en el email, yo lo había puesto con mayúsculas y minúsculas y me lo normalizó a minúsculas. Entonces si yo actualizo la base de datos, debo de tener un registro adicional y no va a venir hasheado el password. Entonces, a ver, hago la extracción, users, y no me lo guardo hasheado. Entonces, bueno, no importa, porque este ejercicio es para los hooks, para normalizar, en este caso, el password. Entonces, básicamente esa es la utilidad de los hooks. Vamos al siguiente ejercicio.